Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle en este día, 1 de febrero del 2021. Ni cuenta me había dado que ya estábamos en febrero, ¿cómo la ve? Pero sí, ya se nos acabó el primer mes del año, iniciamos febrero, y gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos permite de estar pues intercediendo los unos por los otros. Seguimos también predicando la palabra de Dios, viendo estas series devocionales, y bueno, pues como se podrá estar dando cuenta, ¿verdad? Este devocional fue grabado el día de ayer, por eso no voy a poder saludar ahora a algunos de ustedes, hermanos, en este tiempo. Y bueno, pues es una bendición poder compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos en el segundo, pero de todas maneras salúdense entre ustedes, salúdense entre ustedes, ahí pueden estarse saludando, pueden estar compartiendo, y bueno, pues ahí le invito a que meditemos en la palabra de Dios. El libro 1 de Crónicas, capítulo 26.
Estamos hablando acerca de, bueno, las diferentes funciones. De hecho, llevamos varias series de devocionales hablando de las diferentes funciones, de las diversas funciones que hay dentro de la casa del Señor, dentro de una iglesia, dentro de los diferentes ministerios. Y bueno, pues estuvimos hablando ya de lo que fue la alabanza. Ahora estamos hablando de los porteros, ¿verdad? El día viernes hablamos de 3 características especiales para los que quieren servir en la casa del Señor, y hablábamos que tenían que ser, pues que ya fuera un trabajo demostrado, decíamos esto, ¿verdad? Es decir, que ya hubieran trabajado, y entonces en base al trabajo, en base a resultados, entonces sí, los ponemos en un lugar especial. Tenían que demostrar valor y esfuerzo, y también tenían que estar capacitados para ciertas tareas. De hecho, dice la escritura que eran robustos y fuertes. ¿Por qué? Porque tenían que mover las puertas, y las puertas eran muy altas, muy pesadas. ¿Por qué son muy altas las puertas? Pues porque tiene que pasar el Altísimo, ¿verdad? Por eso, bueno, lo decíamos de broma, ¿verdad? Por supuesto, y hoy vamos a ver algunos puntos más al respecto, y le invito a que leamos ahora los versículos del 10 al 24, del 10 al 24 vamos a leer, y dice la palabra de Dios así, repito la cita, primero de Crónicas, capítulo 26, 10 al 24. De Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe. Ojo, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcías, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de José y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, ojo, consejero entendido. Recuerde que en medio de todas estas listas hay unos destellos que nos da la palabra de Dios muy importante. Y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-edom, la puerta del sur, y los hijos y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supín y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de las provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 a la cámara. Estos son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Morari. Y de los de levitas, versículo 20, Ahías tenía el cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Ya cambiamos aquí, ojo, tenían a su cargo, dice, los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita, fueron los Jehielitas. Los hijos de Gielí, Setam y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas. Samuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mire, pues tenemos esta idea, ¿verdad? Tenemos esta idea que hemos estado manejando. Estamos hablando acerca de los trabajos y de los diversos trabajos que hay en la casa de Dios, en la iglesia, ¿verdad? En un lugar donde nos reunimos. Hay diferentes áreas, diferentes trabajos, diferentes ministerios. Y hemos hablado acerca de lo que Dios hace a través también de los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos da. Ya dijimos los 3 primeros de este capítulo y vamos a estudiar ahora los cuatro segundos. El número 4 o primero de este día. Deseos de sobresalir. Mire, es importante en un trabajo, en un proyecto, en un ministerio, es importante que nos volvamos indispensables. Y esto a lo mejor puede sonar revolucionario o sonar a algo que usted haya pensado que no es así. Pero mire, estoy convencido de que hay personas que son irreemplazables. De que hay personas que son indispensables para la obra de Dios. Estoy más que convencido de eso. Dice este pasaje, el versículo 10, de Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Qué interesante. ¿Por qué lo puso por jefe si no era el primogénito? ¿Por qué la Biblia nos hace esta referencia? No era el primogénito,
pero su papá lo puso por jefe. ¿Por qué? Pues aquí vemos las habilidades, vemos las capacidades que tiene, vemos los deseos de sobresalir, vemos los deseos de ser indispensables y de mostrarse indispensables para la obra de Dios. Hay ocasiones en que creemos que nadie es indispensable, ¿verdad? No, nadie es indispensable, todo el mundo podemos ser reemplazables o algo así. Oiga, yo creo que no, yo creo que ninguna persona es reemplazable. Cada persona tiene una particularidad específica en nuestra vida, de tal manera que hay un propósito, hay un proyecto y hay algo que usted y yo podemos hacer. Y mire, que la forma y la manera en la que nosotros lo hacemos, nadie más lo va a hacer igual. Nadie más lo va a hacer igual. Nadie. Habrá otros que lo harán diferente, lo pueden hacer muy similar o muy parecido, pero hay cosas que usted y yo podemos hacer, de las cuales Dios nos ha dotado, de talentos, de dones, de carisma, de formas, de maneras de hacer las cosas, que solamente usted y yo las vamos a poder hacer. Es interesante que diga aquí, en este pasaje, es muy interesante que nos diga que siendo el menor o no siendo el primogénito, su padre lo había puesto como jefe de los demás. Imaginémonos a los hermanos, imaginémonos al primogénito, ¿y por qué a él? ¿Y por qué lo pones a él? ¿Y por qué esto? Y el papá, yo me lo imagino diciendo, pues que se puso más trucha, porque fue el que quiso sobresalir, porque fue el que quiso trabajar, porque fue el que se puso las pilas. Ustedes están ahí dormidotes, yo estoy ya especulando, ¿verdad? Estoy diciendo ya cosas a lo mejor, pero me imagino esta circunstancia o esta situación. Entendamos, hermanos míos, que para el servicio en la obra de la casa de Dios, para el servicio en el ministerio, necesitamos estar prestos para servir a nuestro Dios. Y esa presteza tiene que ver con el hecho de volvernos indispensables. Mira, hay quien dice, bueno, es que si eres jefe y en tu trabajo las cosas siguen ocurriendo sin que tú no estés, eso habla bien de tu liderazgo. Sí, creo que sí, que tienen razón. Pero también es importante que si tú no estás, se sienta que no estés. Se sienta que haces falta. Que sí se sienta que hagas falta. Es decir, que te vuelvas tú irreemplazable, por decirlo de alguna manera. Y esto, hermanos míos, es una particularidad. José, por ejemplo, fue una persona indispensable para el gobierno de Faraón. Y podemos decirlo de esta forma, si no hubiera sido por José, tal vez nada hubiera pasado y ocurrido en la tierra de Egipto. Por supuesto que Dios obrando, por supuesto que Dios hablando, por supuesto que es Dios haciendo su obra, por supuesto que sí, es Dios haciendo su obra y sus trabajos y sus proyectos a través de la vida de José. Pero era el instrumento que había escogido Dios para ello. Así es que, hermanos míos, número 4, deseos de sobresalir, de volvernos indispensables, de volvernos pieza clave y fundamental de la organización, sea cual sea. Puede ser del hogar, puede ser de un trabajo, puede ser de un ministerio, puede ser de un departamento, yo qué sé. Número 5, se requiere también, hermanos míos, inteligencia y sabiduría. Mira el versículo 14 lo que nos dice. Y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, dice, consejero entendido. Consejero entendido. Y esto nos habla, hermanos míos, que también para la labor, para la iglesia, para los trabajos, etcétera, se requiere inteligencia, se requiere sabiduría. La inteligencia y la sabiduría yo las puedo diferenciar, hermanos míos, en lo siguiente. Inteligencia, pues es la capacidad que tenemos para razonar, es la capacidad que tenemos para pensar. Y sabiduría es la capacidad que tenemos para actuar. Yo así de una manera muy práctica, muy sencilla los puedo definir. Una es la capacidad que tenemos para razonar y la otra es la capacidad que tenemos para actuar. Una persona que sabe lo que es bueno, pero hace lo malo, puede ser inteligente porque puede diferenciar entre el bien y el mal, pero no puede ser sabio porque no escogió el bien. Ser sabio es escoger el bien sobre el mal. Ahora, se dice de ellos que eran personas no solamente sabias, sino que eran consejeros sabios. Dice que era un consejero entendido. Esta palabra que viene por entendido tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con sagacidad, tiene que ver con presteza de mente. Así es que las personas que estaban trabajando específicamente aquí, recuerden que estamos hablando acerca de los porteros. Eran guardias, ¿verdad? Eran guardias de alguna manera, era la guardia que se ponía en el templo. Así es que este personaje en especial, Zacarías, se nos habla y se nos dice que tenía una particularidad, era entendido.
Mire, definitivamente tenemos que verlo así. Hay personas, de verdad, hay personas que yo lo digo de esta manera, esta es mi forma de expresarlo así muy, muy aterrizada y muy coloquialmente. Hay personas que el hámster que traen aquí les gira más rápido que a otras, definitivamente. Les gira, les revoluciona de una manera diferente. Y hay otros que tienen el hámster dormido. Son hábiles para otras cosas, son diestros para otras cosas, definitivamente. Pero hay personas que son diestras y que tienen una capacidad mental, una capacidad para hacer números, para hacer cuentas, una capacidad para entender algunos misterios de la palabra de Dios. No porque la Biblia tenga misterios, sino porque hay pasajes que a lo mejor son difíciles de entender. Y hay personas que los desmenuzan, hay personas que te pueden explicar de una manera un pasaje que uno dice, yo no entiendo esto, y llega una persona y te lo explica de una manera muy, muy hermosa. Hay personas que tienen la capacidad también para ver un problema, para ver un problema y ven oportunidades de solución. Y no solamente eso, sino que son sabios en dar consejos. Porque hay personas que no son tan sabias para dar consejos. Hay personas que pueden ver la oportunidad, que pueden ver las situaciones, etcétera, pero no dan consejos sabios, dan consejos así de golpe o algo así, qué sé yo, y en realidad no hay sabiduría en dar un consejo así. Así es que, hermanos míos, se requiere también de nosotros que seamos inteligentes y sabios. Número 6, se requiere también de integridad. Mire, también aquí se nos menciona a los tesoreros, ¿cómo la ve? Los que estaban encargados de guardar los tesoros santificados. Dice el versículo 20, y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Y empieza a darnos la lista de los tesoreros. Y el versículo 24 dice, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe de los tesoros. Y esto nos habla de no cualquier persona. Esto debe quedarnos claro. No está hablando de cualquier persona, está hablando de un descendiente directo de Moisés. Dice específicamente, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de cualquier personaje. Así es que se requiere, hermanos míos, de personas capacitadas también y especiales, no porque haya jerarquías en la iglesia, ojo, no se trata de jerarquías. De hecho, el último punto tiene que ver con eso, no. Pero hay personas que en la responsabilidad que tienen, hay personas que definitivamente requieren de ciertos valores, de ciertos principios, como la integridad, la honestidad, el poder administrar bien los recursos que Dios envía a su iglesia. Y por último, hermanos, número 7, tenemos también aquí, número 7, todo trabajo para el Señor es importante. Hemos visto en los devocionales pasados la música, hemos visto en este devocional específicamente los porteros, los tesoreros, vamos a seguir viendo otros oficiales de David, ¿verdad? Pero mire, hay un punto que resaltar en todo esto. Todo trabajo para el Señor es importante y todos trabajamos y todos servimos para el Señor. Le servimos al Señor, le servimos con todo nuestro corazón, le servimos con toda nuestra alma. Y cualquier trabajo que realicemos, por muy pequeño que tú creas que es ese trabajo, hermano mío, es parte de la dinámica del cuerpo de Cristo. La Escritura dice, y lo analizamos, lo hemos analizado, ¿verdad? Que el ojo, ¿verdad? Necesita de la mano y la mano necesita del pie y todo el cuerpo bien conjuntado, bien unido, bien compenetrado, dice, se va ayudando mutuamente para ir edificándose en amor. Este es, hermanos míos, lo que podemos resaltar. No hay trabajo para el Señor, no hay trabajo ni grande ni pequeño. Por eso decía hace un momento, ciertamente vamos a encontrar trabajos que van a conllevar cierto tipo de responsabilidades. Trabajos, ministerios, servicios que van a requerir también cierto tipo de destrezas. Incluso cierto tipo de físico, ¿verdad? Veíamos aquí que tenían que ser hombres robustos y fuertes para poder abrir las puertas. Algunos ministerios o algunos servicios de la iglesia van a requerir de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Otros de esfuerzo, de valor. Y otros van a requerir que para poder ser puestos en algún lugar de servicio tengamos que demostrar ya de antemano que nosotros servimos, mire, con cargo sin cargo. Así de simple y de sencillo. Así es que, hermanos míos, todo trabajo, todo trabajo para el Señor es importante. Lo que realicemos para la obra de Dios,
para el Señor cuenta. En alguna ocasión se encontraba una persona, se encontraba barriendo a las afueras de una empresa que se dedicaba a hacer aviones. Y esta persona estaba barriendo los escalones de afuera de la empresa y entonces unas personas pasaron por ahí, empezaron a tomar fotos porque era un edificio muy bonito. Y entonces las personas le preguntaron a esta persona que barría aquí afuera, le dice, oigan, en esta empresa, ¿qué hacen? Y aquel señor le dijo, en esta empresa hacemos aviones. Y se le quedaron viendo estos turistas, ¿hacemos? Y él les dijo, sí, hacemos aviones. Porque en esta empresa, desde el mayor hasta el menor, todos cuentan. Todo lo que realizamos conlleva el hacer aviones. Hermanos míos, en la Iglesia de Jesucristo podemos decir que hacemos discípulos, nos discipulamos unos a otros, hacemos crecer, nos hacemos crecer en amor. Y todo lo que nosotros realicemos, así nosotros creamos que es muy poco o que es mucho, todo es para el Señor y todo cuenta, todo vale. Amén. Amén, hermanos. Pues muy bien, este es el devocional que tenemos para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a orar unos por los otros. Estaré al pendiente, seguramente estaré en vivo siguiendo la transmisión y estaré al pendiente de sus peticiones. Pero por este momento vamos a orar de manera global. Específicamente les quiero pedir que estemos orando por mi hermana Claudia Domínguez. Vamos a estar orando por mi hermana Claudia Domínguez de manera específica, por favor. Y yo quiero darle gracias a Dios porque, mire, el día de ayer tuvimos nuestra reunión de proyección y planeación como iglesia. Y de una de las cosas que nos pudimos dar cuenta en esta reunión de proyección y planeación es que Dios ha sido bueno con su iglesia. Que la harina y el aceite no han escaseado, gracias a Dios. Y que el Señor nos ha permitido también recibir bendiciones abundantes con un propósito: el dar bendiciones abundantes. Decíamos al final incluso, ¿verdad?, que a lo mejor no podemos decir que gastamos más de lo que entró el año pasado. No podemos decir eso. Dimos más de lo que entró. Eso, nos quedamos con eso al final. Nuestra hermana Andy nos compartía eso y eso es muy cierto. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y no solamente eso, hermanos, sino también que proyectamos los planes, los propósitos, los proyectos que Dios tiene para nosotros. Les recuerdo, el 14 de febrero, domingo 14 de febrero, es nuestro aniversario número 40 como iglesia y necesitamos que usted y yo y todos nos conectemos y que si usted conoce a algunos hermanos que ya no están en la ciudad o que han ido a otros lugares por cuestiones de que Dios los ha llevado a otros lugares o en la misma ciudad, pero que ya no están en nuestra iglesia, que se conecten y envíen salutaciones, envíen saludos, envíen bendiciones para nuestra iglesia. Ya estaremos sacando la publicidad más adelante, pero oremos por todos estos proyectos. Tenemos proyectos interesantes en nuestra iglesia, sobre todo en el trabajo misionero y evangelístico. Dios nos está hablando y nos está diciendo que nos comprometamos con la obra misionera. Y no hay de otra, tenemos que entrarle. Dijo el hermano Eliud, para algo nos amarraron tanto tiempo, tenemos que salir desatados. Así es que, hermanos míos, tenemos que salir desatados a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y el hermano Luis Mario remataba diciendo, y nos espera una gran cosecha. Oremos. Padre, te damos gracias en este tiempo, por tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia y por tu paz. En esta hora, Señor, te pedimos que nos enseñes a servir con humildad, con amor, que aprendamos, Señor, cuáles son nuestras destrezas, nuestras habilidades, que nos esforcemos, que, Padre Celestial, nos capacitemos, nos preparemos, que tengamos deseos de salir adelante, de ser personas indispensables, Señor, irreemplazables, Padre bendito. Que tengamos inteligencia y sabiduría y que también al momento de dar un consejo lo hagamos de esta manera. Que tengamos integridad para el manejo de tus recursos, Señor, y sobre todas las cosas que entendamos que cualquier trabajo que es para ti, Señor, cualquiera, no podemos hablar de grandes o pequeños. Todos te servimos y te servimos de corazón. Señor, bendice a nuestra hermana Claudia Domínguez. Tú sabes, Señor, la situación que ella está viviendo y que está pasando. Y te pedimos, Señor, que tú hagas y que obres, Señor, un milagro en su vida, Señor. Ese es tú nuestro Dios. Sigue bendiciéndola, sigue cuidándola y esperando los resultados de la biopsia para este miércoles. Confiamos en tu presencia. Seguimos orando por la iglesia. Gracias, Dios, por tus bendiciones, por tu provisión. Gracias por el día de ayer, un día hermoso, Señor, de fiesta espiritual, Padre Celestial, que tuvimos al todos juntos por unanimidad, Señor, como la iglesia del primer siglo, tal vez podríamos decirlo. Nos pusimos a ver qué es lo que tú deseas y qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, también oramos en esta hora por la labor y el trabajo
que vendrá en adelante. Seguimos poniendo en tus manos, Señor, y empezamos a orar por el hermano Parrish Jacome, que será el predicador invitado. Que tú le uses, Señor, con poder, que tú hables a nuestras vidas a través de él y que le uses con el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por todo lo que has hecho, pero sobre todo, gracias por lo que harás. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche para estudiar el libro de Salmos. El libro de Salmos lo estaremos estudiando por la noche. Así es que no se lo pierda. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida.